Eh, a veces da la sensación que los debates europeos son muy endogámicos, muy autorreferenciales, de que el futuro de la Unión Europea, qué vamos a hacer con el euro y tal. Pero como, bueno, gran parte de mi experiencia profesional y de mi vocación ha sido un poco Europa en su conjunto, es decir, también los países que no están en la Unión Europea pero son europeos. Lo que he hablado en mi intervención son un poco países como en las regiones de los Balcanes y luego países de la Asociación Oriental como Ucrania. ¿Cuál es el papel de la Unión Europea en estos países? ¿Qué cosas se han hecho bien y qué cosas no se han hecho tan bien, ¿no? Entonces, dentro de esta idea de que la Unión Europea tiene una influencia transformadora, el llamado poder blando, etcétera, y que por lo tanto en algunos casos es capaz de incentivar reformas democráticas del imperio de derecho y lograr que estos países, en algunos casos como son los Balcanes, salgan de una transición complicada post-conflicto y vayan avanzando hacia Europa, y en el caso de Ucrania fundamentalmente lo que es las reformas vinculadas al acuerdo de asociación. Entonces he hablado de ambos casos, tanto desde mi experiencia actual como mi experiencia en el terreno, porque trabajo unos años en Bosnia y Albania y sigo muy vinculado con la región y ahora trabajo bastante en Ucrania. Y bueno, las conclusiones era que en algunos casos la Unión Europea ha tenido una influencia positiva. Es el caso de Ucrania en la primera etapa tras la revolución del Euromaidán, porque había unas condiciones políticas domésticas que permitían que la Unión Europea funcionara como modelo y de presión a las élites internas que no quieren el cambio. Y en eso ha funcionado porque había una sociedad civil y un tejido cívico y político que quería ese tipo de cambios, pero porque el contexto doméstico era apto. Mientras que, irónicamente, en los Balcanes, Ucrania no está en el proceso de ampliación, pero sí está en los Balcanes, irónicamente, que es donde más influencia debería tener la Unión Europea, estos años se ha observado más bien una pérdida, ¿no? Y un cierto retroceso democrático de líderes que a menudo, como se dicen, hablan el lenguaje europeo, pero luego no recorren el camino. Entonces, lo que he intentado contribuir es un poco mis lecciones, lo que he aprendido en cuándo funciona este poder transformador, en qué condiciones y en qué condiciones no funciona tanto, y dar unas recomendaciones. Bueno, la primera recomendación es una de sentido común, pero no se puede desligar de nuestro propio problema de política exterior, que es entender muy bien el contexto local. Es decir, entender muy bien el país en el que estás aplicando o quieres aplicar políticas de asociación y su complejidad de relaciones de poder, sociales, etcétera, tanto en el caso de Balcanes como en el caso de países como Ucrania o Georgia. Parece algo evidente, pero no siempre pasa. Es decir, y por lo tanto en algunos casos tienes que adaptar tus instrumentos al contexto concreto. El segundo la segunda recomendación es ser claro en tus principios. Y a menudo hemos encontrado, como se dice, situaciones en las que determinadas líderes de la Unión Europea o determinadas instituciones, porque hablar de la Unión Europea es muy fácil, para lo bueno y para lo malo, han adoptado una postura un poco mercantilista, con principios y valores, entre otras cosas por un miedo al conflicto. Entonces, cuando hay turbulencia política, la tentación es poner el parche encima y decir, bueno, sigamos avanzando, que es lo que ha pasado un poco en Balcanes en algunos casos de Macedonia, Serbia, etcétera. Entonces, lo que funciona y lo que te respeta al público es cuando ven que representas algo sólido y cuando cumples tus propios principios, lo cual inevitablemente nos lleva a hablar del contexto interno de la Unión Europea en el cual estos principios valores referenciales, siempre de derecho, derechos humanos, también están en cuestión y por lo tanto no se puede desligar lo que haces fuera de lo que haces dentro. Entonces, la otra recomendación que decía es sencillamente cualquier labor en el exterior, tanto en el ámbito de seguridad como en el ámbito democratizador, que es lo que está hablando, tiene que formar parte de un proceso de reforma de nuestras propias sociedades, de la cual la Unión Europea es parte, pero no solo. Hay reforma de nuestros modelos democráticos, etcétera, de modo que vuelvas a tener fuerza como modelo político. Y esa es la cuestión. Bueno, pues somos una organización que se dice paneuropea, pero fundamentalmente paneuropea porque tenemos oficinas en varios países de la Unión Europea, los llamados seis grandes, es decir, Reino Unido hasta ahora, Alemania, Francia, Italia, España y Polonia, y luego una pequeñita en Sofía. Somos un think tank cuya prioridad es desarrollar una política exterior europea fuerte, pero también basada en valores. Y por lo tanto, de ahí que trabajamos a nivel de capitales nacionales, porque gran parte, aunque se echa culpa a Bruselas de gran parte de las cosas que fallan en la Unión Europea, gran parte del problema es nacional. Y gran parte es la falta de una convergencia
también te diría político-social entre algunos Estados miembros, y eso es lo que estamos intentando hacer, intentando explicar los desafíos de política exterior que tenemos, vecindad sur, Rusia, China, e intentar trabajar desde las capitales haciendo mucha pedagogía, tanto labor en los medios como en las élites políticas, etcétera. Y yo dirijo el proyecto. Trabajamos a nivel de medios, por ejemplo, cuando hay pues circulando artículos de nuestros expertos en medios cuando se trata de cuestiones delicadas como Siria, porque tenemos gente que tiene una visión diferenciada sobre el tema. Trabajando a nivel de representantes políticos y de lo que se llama los decisores, nosotros estamos en línea de influencia y por lo tanto pues, dar una visión de contenido sobre algunos de los retos que tienen que decidir. Y por otra parte también con la sociedad civil en su conjunto, porque creemos que es importante que el debate sobre Europa sea informado, sobre todo en un momento del auge de la desinformación, las noticias falsas, etcétera. Intentamos realmente es en parte una construcción de servicio público, que es tener un debate democrático informado sobre cuestiones claves que van a afectar a nuestro futuro. Y de ahí que trabajemos, pues decía, tanto medios como no pero sí, evidentemente, trabajas cerca de lo que son los grupos políticos, pero también a veces el sociedad civil en su conjunto, gente joven, etcétera. Cursos de verano como este fantástico en Juste. ¿Qué te parece? Te iba a preguntar. Bueno, yo estoy encantado. Primero porque me parece fundamental que los jóvenes actuales tengan una visión de las relaciones internacionales y de la Unión Europea que no sea dogmática y que sea abierta, tolerante y, si me permites, liberal democrática, como llamarlo de alguna manera, pero que enfoquen algunas de estas cuestiones con ganas de aprender, ganas de contribuir, pero no desde visiones a menudo que veo estereotipadas o ideológicas que yo he vivido en mis propias carnes y que no quiero que los jóvenes que vengan después caigan en esa trampa, porque de alguna manera sobre ellos pesará la responsabilidad. Entonces me está encantando el curso porque veo mucha gente joven, las preguntas son muy buenas y los panelistas también, y el escenario que te voy a contar es idílico. Ojalá me quedara más tiempo.